no tenía síntomas. Gente, cuando inicia síntomas se protege, por eso tenemos una transmisibilidad similar en domicilios y en cambio vemos una transmisibilidad mayor en el ámbito social y laboral. No es bueno porque uno puede estar contagiando muy fácilmente sin siquiera haberse dado cuenta ni haberse hecho un test. Otro dato interesante del estudio es que la mayoría de los enfermos contagian un día antes de empezar con síntomas y hasta 3 días después. En ese sentido, las medidas de prevención ganan importancia y las de control, como las cuarentenas, explican los autores, se podrían replantear. Resta eficiencia a los aislamientos. Se pueden plantear, si esto se validara por parte de otros países, el que se aplicaran estrategias similares a la de Reino Unido. Aislamientos de 5 días si van 3 sin síntomas. Desde el CSIC apuntan a la posibilidad de cuarentenas selectivas, analizando caso por caso. Dependiendo de qué variante estemos hablando y de qué tipo de persona. Por ejemplo, gente no vacunada es mucho más fácil que contagie que gente que está vacunada. Explica que para ello sería fundamental reforzar la vigilancia de variantes. Amnistía Internacional ha recordado hoy a los más de 35.000 fallecidos en residencias de mayores durante la pandemia y junto a algunos de sus familiares ha denunciado que el 90% de las investigaciones penales sobre estas muertes se han archivado. Piden a la Fiscalía que esclarezca lo ocurrido y que no se cierren en los casos sin tomar declaración a los familiares. Además reclaman que se abra una comisión de investigación en el Congreso. Quieren pasar página, quieren que nos olvidemos todos de que aquello ha sido una tragedia. Nosotros queremos saber por qué murieron. O sea, ellos estaban en una institución que supuestamente los tenían que cuidar. Omicron es uno de los motivos que explican que la economía se frenara en la zona euro en el cuarto trimestre del año pasado. Creció un 0,3%, muy lejos de la expansión registrada entre abril y septiembre, superior al 2%. Varios países, entre ellos Alemania y Austria, registraron una contracción económica. Del otro lado, los que más crecieron, España y Portugal. Y el Gobierno ha anunciado el próximo calendario del reparto de los fondos europeos. En el primer semestre del año está previsto adjudicar casi 24.700 millones de euros, 22.000 de nueva licitación, el resto de partidas que no se ejecutaron en 2021. Casi 7 de cada 10 euros estarán destinados a pequeñas y medianas empresas que presenten proyectos relacionados con la transición energética, la movilidad sostenible y la digitalización. Los fondos se van a dividir a partes iguales entre los 2 trimestres. Y con esta carta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a Pedro Sánchez por cumplir, dice, las exigencias de Bruselas para el desembolso de los primeros fondos de recuperación y la transparencia del plan para su distribución. También destaca las reformas puestas en marcha, como la laboral y la excelente cooperación, dice, con los servicios de la Comisión. El Partido Popular vuelve a pedir información y transparencia sobre el reparto de los fondos. Le tenemos que decir de una vez por todas al Partido Popular que basta ya de boicotear los fondos y una vez más hoy la Comisión Europea de nuevo deja en evidencia esa actitud de obstruccionismo, de boicot del Partido Popular a los fondos europeos. Nosotros no metemos el dedo en la llaga del gobierno, el gobierno mete el dedo y la mano en el bolsillo de los españoles y por tanto lo que nosotros tenemos que decir es que en el año 2023 cuando se evalúen las contrarreformas del gobierno pues probablemente la Comisión Europea diga que les han engañado. El informe de los letrados del Congreso es favorable a la comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia, según fuentes parlamentarias. La habían solicitado Unidas Podemos, Esquerra y H. Bildu. Mañana lo estudiará la mesa. Hoy, víctimas de abusos en la Iglesia se han reunido en el Congreso con representantes de Unidas Podemos. El tiempo de la Iglesia ya se ha pasado. La Iglesia se ha dedicado a obstruir la acción de la justicia, se ha dedicado a amedrentar a las familias. Su hijo sufrió los abusos de un ex profesor de los maristas en Barcelona. La justicia lo condenó a más de 20 años, pero sigue en libertad porque ha recurrido. Para Manuel, es tiempo de que los políticos apoyen y aprueben investigar los abusos sexuales cometidos por la Iglesia. Y así se lo ha contado en una carta al presidente del Gobierno. Es una cuestión de dignidad de las víctimas y de escucharlas, que nadie las quiere escuchar. ¿Y nadie pide responsabilidades? Junto a víctimas de otras 6 asociaciones de abusos, se han reunido esta mañana en el Congreso de los Diputados con Unidas Podemos. Este grupo, junto a Esquerra y Bildu, han pedido la primera comisión de investigación sobre los abusos a menores cometidos por la Iglesia. La petición se estudiará mañana. Esperan contar con el apoyo de los socialistas, ya que es necesario.
Vox se opone y el PP pide que la investigación se extienda a los casos de abusos de todas las instituciones. Que se investiguen los abusos dentro de la Iglesia, que se proteja a la infancia. Tantas formaciones que hay, como antiabortistas, como abogados católicos, pueden realmente aceptar que no se esté investigando los abusos de la infancia. Las víctimas han pedido que, además de la comisión de investigación, se cree una comisión de acogida formada por expertos para evaluar a todas las víctimas y que en el futuro se depuren responsabilidades. 5 personas han muerto en un choque frontal ocurrido anoche a las 7 en Roglay y en Corberá, en Valencia. 2 de los fallecidos son un matrimonio de personas mayores de 80 años. Según las primeras investigaciones, circulaban en sentido contrario. Las otras 3 personas eran estudiantes universitarios. Vehículos implicados, 5 muertos y 4 heridos. Tráfico confirma que uno de los automóviles circulaba en sentido contrario por la autopista. Son siniestros. Accidente parece que no hay ninguna responsabilidad. Aquí hay víctimas consecuencia de un siniestro. Yo muchas veces llamo violencia vial, pero dejemos que la investigación se desarrolle. Hace solo unas semanas, por la misma autopista en Denia, una mujer de 75 años circuló 37 kilómetros en sentido contrario. Los expertos aseguran que los siniestros por esa causa se han reducido un 75% en los últimos años y los llamados kamikazes son los menos. Aproximadamente en el 80% de estos casos ha habido un error de diseño de la vía o un error humano. Solamente un 20% probablemente se podrían calificar de hechos voluntarios. Se aconseja además evitar volantazos bruscos si nos encontramos con esos conductores. Desde luego no intentar hacer ninguna maniobra evasiva, porque un volantazo, sobre todo en autopista y autovía, que son grandes velocidades, puede dar lugar a un accidente. De los heridos en el accidente de Roglay y Corberá, una mujer de 77 años continúa grave en el Hospital General de Valencia y otros 2, un joven de 18 y una mujer de 66 años, permanecen con pronóstico reservado en el Lluís Alcañiz de Xàtiva. Drones, perros y helicópteros. La Guardia Civil utiliza todos los medios para intentar localizar al menos pistas de Esther López en Traspinedo, Valladolid. Hoy se han centrado en los pozos que hay en la zona donde se vio a Esther hace 19 días. Casi 3 semanas después de su desaparición, los efectivos de la Guardia Civil continúan buscando a Esther. Esta mañana, los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas han entrado en 8 pozos de esta zona, muy próxima al lugar donde se la vio por última vez. También están trabajando con perros de búsqueda, drones y helicópteros, y por el momento se descartan hacer más macrobatidas masivas con voluntarios. Mientras, la investigación continúa abierta a la espera de los resultados de las muestras que se cogieron del vehículo y de la vivienda del único detenido hasta el momento en libertad provisional desde el pasado viernes. El primer ministro británico, lo han podido ver aquí en directo en el canal 24 Horas, pide de nuevo perdón en el Parlamento por las fiestas en Downing Street en plena pandemia y anuncia cambios en el funcionamiento interno del gobierno, pero Diego Ariz-Peleta no dimite. Así es, todos estos anuncios que ha hecho ante el Parlamento en realidad desde la oposición los están interpretando como simplemente maniobras para intentar ganar tiempo. Lo que hoy se ha conocido no es exactamente el informe de esta alta funcionaria, Sue Gray, sino un avance de ese documento, porque es en realidad un informe de alrededor de 12 páginas en las que sí que se hace referencia de manera muy somera a varias de estas presuntas fiestas que se celebraron en la residencia del primer ministro, sobre todo para no perjudicar la investigación que está llevando a cabo la policía. En este informe se hace referencia pues alrededor de una docena de estas presuntas fiestas, como estábamos diciendo, pero solamente con eso ya concluye que se faltó gravemente a las normas que se establecieron desde Downing Street para pasar esos confinamientos. Concluye Sue Gray en este pequeño informe, en este pequeño avance, que lo que se conoce aquí ya es lo suficientemente grave como para tomar alguna determinación. Lo cierto es que se ha publicado una hora antes de la comparecencia de Boris Johnson en el Parlamento. Ahí el primer